Varios vendedores ambulantes fueron vistos con chaquetas que caricaturizaban a El Mencho, lo que algunos interpretaron como una posible normalización de su figura y un acto de apología al cártel. El rey más esperado del CJNG ha llegado. El líder más temido, Mencho, está de vuelta y esta vez no viene solo. En un giro sorprendente, está repartiendo 50,000 pesos a los jinetes. Y eso no es todo. Se apodera del carnaval más grande de Autlán, Jalisco, dejando a todos boquiabiertos. ¿Qué está planeando Mencho? ¿Por qué este carnaval se ha convertido en su escenario? No puedes perderte lo que está por venir. Sigue viendo para descubrirlo. La tensión era palpable en el aire. Mientras el carnaval de Autlán tomaba fuerza con los colores y las risas de miles de asistentes, un nuevo viento soplaba, oscuro y peligroso. El líder de CJNG, Mencho, había llegado, pero no como se esperaba. Lejos de ser el hombre oculto en las sombras, apareció en medio del desfile con un aura de poder absoluto, haciendo que todos se callaran al instante. Con una sonrisa fría y calculadora, Mencho entregó personalmente los 50,000 pesos a los jinetes, un gesto que desató un terremoto de murmuraciones. Nadie entendía por qué había elegido este momento, este lugar, para hacer su aparición. Pero lo que comenzó como un acto sorprendente, pronto se tornó en una manifestación de control total. El carnaval, un evento que hasta ese momento era solo una fiesta local, se convirtió en el centro de su reino temporal. El primer enfrentamiento ocurrió cuando un grupo rival intentó interrumpir el desfile. Se escucharon disparos en las afueras del carnaval. Unas camionetas negras se detuvieron abruptamente, y de ellas descendieron hombres armados, buscando controlar el territorio, pues sabían que la presencia de Mencho era más que una simple aparición. No hubo advertencia, ni oportunidad de escapar. En cuestión de segundos, los hombres de CJNG tomaron posiciones estratégicas, enfrentando a los atacantes en una batalla que solo pudo describirse como una guerra urbana dentro de los límites de la fiesta. El caos se desató. Los disparos reverberaron entre las calles llenas de gente, mientras algunos intentaban huir, pero el destino no fue tan amable con todos. La humillación de los atacantes fue clara, con muchos de ellos siendo capturados y llevados al centro del escenario. Mencho, sin una pizca de emoción, miró cómo su gente los despojaba de sus armas y les hacía arrodillarse frente a la multitud. Una escena de terror en la que la violencia y el control se manifestaron de la manera más brutal. «Esto es lo que pasa cuando te metes en mis dominios», dijo Mencho, mientras sus hombres golpeaban con fuerza a los caídos. Nadie se atrevió a intervenir, pues sabían que cualquier intento de hacerlo podría costarles más que su vida. Los miembros de CJNG se movían con una frialdad calculada, mientras la multitud observaba en shock, atrapada entre la fascinación y el miedo. Y entonces, algo aún más aterrador ocurrió. Un segundo enfrentamiento se desató cuando se filtró la información de que más de una facción rival se había infiltrado en el evento. De la nada, otras fuerzas llegaron buscando venganza, pero el control de Mencho era absoluto. Con un comando preciso, sus hombres rodearon rápidamente a los infiltrados, desencadenando otra ráfaga de violencia que estremeció el aire. En esta ocasión, la brutalidad de la confrontación fue más evidente que nunca. Hombres caídos, gritos de desesperación y la sensación palpable de que en ese lugar la única ley era la de Mencho. Mientras las calles se llenaban de sangre y escombros, Mencho no se movió ni un centímetro de su posición. Su rostro, impasible, observaba el escenario como si estuviera disfrutando de una obra teatral macabra. Cada movimiento de sus hombres era ejecutado con precisión, y la humillación de los caídos era más visible que nunca. Quienes se atrevían a desafiarlo eran tratados como animales, arrastrados y entregados a su suerte, frente a los ojos aterrados de los presentes. A medida que el carnaval continuaba, el contraste entre la fiesta y la violencia era insoportable. El sonido de las trompetas y los tambores se mezclaba con los ecos de los disparos, creando una atmósfera de tensión indescriptible. La multitud, que al principio disfrutaba del evento, ahora caminaba con miedo, sabiendo que cualquiera podría ser el siguiente objetivo de Mencho y su ejército. Lo que había comenzado como un espectáculo de colores se convirtió en una pesadilla viviente. El líder de CJNG no solo había tomado control del carnaval, sino que lo había convertido en su campo de batalla personal.
Y mientras los caídos eran arrastrados, la pregunta seguía rondando en las mentes de todos. ¿Qué quería Mencho realmente con este evento? ¿Qué mensaje estaba enviando a todos los que lo observaban? Con cada minuto que pasaba, la respuesta parecía volverse más aterradora. Mencho no solo estaba demostrando su poder, estaba enviando un claro aviso a aquellos que pensaban que podrían desafiarlo. El carnaval de Autlán ya no era solo una fiesta, sino el escenario de su dominio absoluto. En un giro final, Mencho se retiró en su vehículo blindado, dejando a su paso un escenario de destrucción y humillación, con los ecos de las confrontaciones aún resonando en las calles. El video comenzó a circular con rapidez y la controversia no tardó en desatarse. En las imágenes, Quiquito, un jinete popular en el evento de Autlán, apareció en primer plano, recibiendo una bolsa con 50,000 pesos en efectivo. El animador del evento, aparentemente ajeno a lo que estaba sucediendo, mencionó a un hombre conocido como el Señor de los Gallos, un apodo vinculado a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido por todos como el Mencho, el hombre detrás de CJNG. Lo que parecía ser una simple transacción en un carnaval se transformó en un enigma que causó revuelo en la ciudad y más allá. La grabación fue vista por miles, pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. La fiesta de Autlán no solo fue marcada por la presencia de Mencho, sino también por una serie de enfrentamientos violentos que desataron caos por toda la región. A medida que la noche caía, una caravana de camionetas oscuras hizo su aparición en los alrededores del evento. Los hombres de CJNG habían llegado, no para asistir al carnaval, sino para demostrar su poder absoluto. El primer enfrentamiento fue tan rápido como brutal. Los rivales que se infiltraron en la multitud fueron sorprendidos por un ataque sorpresivo. Los disparos comenzaron a resonar en las calles de Autlán, y en pocos segundos la alegría del carnaval se convirtió en un campo de batalla. Los rivales, intentando escapar de la furia de los hombres de Mencho, corrieron por las calles, pero el cerco se cerró rápidamente. Los atacantes fueron rodeados y, en cuestión de minutos, capturados. La humillación fue evidente. Los prisioneros fueron obligados a arrodillarse ante la multitud, mientras los hombres de CJNG los despojaban de todo lo que llevaban, incluyendo sus armas. Aquel momento no solo reflejaba la brutalidad de la lucha por el poder, sino también el mensaje que Mencho quería enviar. No solo era un líder de guerra, sino un hombre que controlaba cada rincón de su territorio, y quien osara desafiarlo enfrentaría la humillación pública y la violencia inmediata. Lo más inquietante de todo fue el lugar donde se llevó a cabo el segundo enfrentamiento. A solo unas cuadras del escenario principal del carnaval, un grupo armado de los rivales intentó tomar venganza. Pero esta vez, los hombres de Mencho no se limitaron a un enfrentamiento físico. Utilizaron tácticas psicológicas para sembrar el terror entre los presentes. De repente, las luces del carnaval se apagaron y un silencio absoluto envolvió la ciudad. Solo se escuchaba el eco de los pasos y las voces apagadas de aquellos que intentaban huir. En ese momento, la sensación de vulnerabilidad se apoderó de todos. Un par de segundos después, las luces se encendieron de nuevo, y lo que siguió fue una escena macabra. Los prisioneros fueron obligados a marchar en círculos, con las cámaras de los teléfonos capturando cada detalle de su humillación. Un disparo al aire fue la señal para que los atacantes fueran despojados de su dignidad de forma brutal. La multitud observaba aterrada, incapaz de hacer nada. Las sombras de la violencia, unidas con el caos del carnaval, se habían apoderado del lugar. Pero Mencho no mostró ningún signo de querer detenerse. Cada acción, cada movimiento, parecía calculado. Lo que en un principio había sido un gesto de poder al entregar los 50,000 pesos, se transformó en un mensaje de dominación total. El control del evento, del pueblo, de los destinos de todos los presentes estaba en sus manos. Las secuelas de su presencia eran visibles: el miedo, la confusión, la constante sensación de que cualquiera podría ser el siguiente en caer. El clima de tensión se prolongó durante horas. Mientras el carnaval seguía su curso, los hombres de Mencho patrullaban con firmeza, asegurándose de que no hubiera sorpresas desagradables. Sin embargo, el tercer enfrentamiento no tardó en llegar. Esta vez, la situación fue más personal. Un antiguo aliado de Mencho,
que había sido traicionado, intentó escapar con información valiosa, pero el precio de la traición se pagó de la forma más cruel. Sus compañeros fueron ejecutados de forma brutal frente a todos, un espectáculo de violencia destinado a enviar un mensaje claro. En ese mismo instante, Kikito, el jinete que se había convertido en una figura clave de la historia, desapareció de la vista pública. El caos que rodeaba su nombre comenzaba a nublar su futuro. ¿Había sido su participación en el evento un gesto de lealtad o una trampa cuidadosamente urdida por Mencho? Nadie lo sabía con certeza, pero lo que estaba claro era que el joven jinete ahora estaba marcado por las sombras de la violencia. A medida que la noche avanzaba, Outland se convertía en un campo de guerra, donde las festividades y las sombras de CJNG coexistían en un tenso equilibrio. Las luces del carnaval brillaban de forma inquietante, mientras los ecos de los enfrentamientos y las humillaciones seguían retumbando en los pasillos de la ciudad. Los hombres de Mencho se mantenían firmes, y los rivales, sabiendo que la batalla estaba perdida, se retiraban, dejando atrás un paisaje de horror y control. Lo que comenzó como una simple aparición de Mencho en el carnaval, se convirtió en una serie de eventos que marcarían a la ciudad de Outland para siempre. Las preguntas seguían flotando en el aire, pero las respuestas eran sombrías y peligrosas. En este juego de poder, violencia y humillación, no había lugar para la piedad, solo para la dominación. El momento se grabó y rápidamente se volvió viral. Kikito, el jinete que había recibido los 50,000 pesos de manos del Señor de los Gallos, no solo mostró su gratitud, sino que, con una sonrisa de satisfacción, levantó su mano hacia el público. La multitud explotó en vítores y aplausos, como si lo que sucediera en ese preciso instante fuera una celebración común, pero lo que los asistentes no sabían es que este acto aparentemente inocente sería el detonante de algo mucho más oscuro. A medida que Kikito agradecía el obsequio, la imagen de Mencho parecía invadir el carnaval de manera inesperada. El ambiente, una mezcla de celebración y tensión, pronto dio paso a una serie de enfrentamientos que tomarían por sorpresa a la ciudad. Cuando un grupo de jóvenes se atrevió a confrontar a uno de los vendedores que promocionaba la figura de Mencho, las consecuencias fueron inmediatas. Los hombres de CJNGE no estaban dispuestos a tolerar ningún desafío. Sin previo aviso, los comerciantes fueron rodeados por vehículos blindados. Un par de disparos al aire bastaron para que todo el centro de la ciudad cayera en el caos. Mientras tanto, Kikito, ajeno a lo que se desataba a su alrededor, seguía siendo ovacionado, su rostro iluminado por las luces del carnaval. Sin embargo, una figura oscura se acercó sigilosamente detrás de él. El aire estaba cargado de una tensión palpable. En ese instante, las luces del escenario se apagaron. Todo se detuvo. Un extraño silencio llenó el ambiente. De repente, los disparos resonaron de nuevo, esta vez de forma más cercanas. Los hombres de Mencho tomaron el control absoluto, sin dejar espacio a la duda. No solo dominaban el carnaval, sino también la vida de todos en Outland. Lo que sucedió después fue una demostración del poder absoluto que CJNG había logrado alcanzar en la región. Mientras la multitud intentaba escapar del caos, los hombres de Mencho interceptaron a aquellos que parecían ser una amenaza, arrastrándolos a un lado y dejándolos en una humillación total. La violencia no se limitaba solo a enfrentamientos directos, sino que también tomaba la forma de intimidación psicológica. La población de Outland vivía con el miedo constante de ser el próximo objetivo. Pero las tensiones no terminaron ahí. La noche fue testigo de enfrentamientos cada vez más sangrientos. En las afueras del carnaval, una confrontación brutal se desató entre los hombres de Mencho y un grupo rival que intentó recuperar el terreno perdido. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y despiadada. El suelo tembló con el estruendo de las armas y, una vez más, los hombres de Mencho demostraron que el control de Outland no era negociable. Lo más aterrador fue la forma en que se gestionaron estos enfrentamientos. Los rivales, al verse superados en número y fuerza, fueron obligados a arrodillarse en plena vía pública. Ante los ojos de miles de testigos, se les obligó a reconocer la supremacía de Mencho, humillados no solo física, sino también psicológicamente.
Aquellos que intentaron huir fueron cazados y despojados de su dignidad, un espectáculo de horror que marcó un punto de no retorno en la ciudad. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando, en medio de la confusión, la figura de Quiquito apareció nuevamente en el centro de la escena. Ya no era solo el jinete agradecido, sino un hombre atrapado en una red que iba mucho más allá de su control. La violencia de los hombres de Mencho no parecía tener límites. Con el rostro desencajado, Quiquito miraba a su alrededor, consciente de que su simple gesto de gratitud lo había involucrado en algo mucho mayor de lo que había imaginado. El giro final ocurrió cuando se descubrió que Mencho había dejado una señal en la ciudad, un mensaje claro de su dominio. Un cartel colgado en la plaza principal del carnaval decía: «Autlán es mío, y el que se atreva a desafiarme pagará las consecuencias». La amenaza estaba sellada, y las luces del carnaval se apagaron una vez más, esta vez para nunca volver a encenderse en su totalidad. La ciudad se sumió en el miedo y la incertidumbre, sabiendo que lo ocurrido en las últimas horas era solo el comienzo de algo mucho más grande y mucho más aterrador. Las preguntas sobre la normalización de la figura de Mencho, sobre su influencia en la región y la apología al poder del cártel quedaron sin respuesta, pero la verdad era clara. Autlán, en ese instante, era territorio de CJNG. Nadie estaba a salvo, y el terror que se había desatado aquella noche no tenía vuelta atrás. La historia de Autlán había sido escrita en sangre, y el carnaval, que antes era símbolo de alegría y celebración, ahora era un recuerdo amargo de lo que el poder y la violencia pueden hacer en una ciudad atrapada en sus garras. La noche del carnaval de Autlán había comenzado con una explosión de luces y música, con grandes artistas como Panterbélico, Julián Álvarez, La Adictiva, Natanael Cano, Santa Fe Clan, Conjunto Primavera y Banda MS tomando el escenario uno tras otro. La multitud se encontraba eufórica, disfrutando de lo que parecía ser el evento más esperado del año. Sin embargo, esa euforia pronto se vería empañada por lo que sucedió en las horas posteriores, cuando la influencia de CJNG se hizo sentir en cada rincón de la ciudad. A medida que las estrellas de la música llenaban el aire con sus ritmos contagiosos, la atmósfera comenzó a cambiar. La aparente alegría del evento se tornó en algo más siniestro, cuando grupos desconocidos se infiltraron entre la multitud. En un punto, el espectáculo se interrumpió brevemente cuando un grupo de individuos armados irrumpió en uno de los accesos traseros, interrumpiendo la seguridad del evento. La violencia fue rápida, impactante y desconcertante. El caos se desató cuando los hombres de Mencho comenzaron a enfrentar a los que consideraban una amenaza potencial para su dominio de la zona. Poco después, los reportes comenzaron a circular sobre enfrentamientos en las calles cercanas al carnaval. Algunos testigos aseguraron haber visto cómo los hombres de CJNG atacaron a los rivales, dejando a muchos heridos y dejando claro que nadie podía escapar de su control. Mientras tanto, la música continuaba en el escenario, ajena al peligro que se desarrollaba en las calles cercanas. La paradoja era escalofriante. En el centro del carnaval, las celebraciones continuaban, pero afuera, la ciudad vivía un caos total. A medida que la noche avanzaba, la situación se volvía más tensa. Un grupo rival que intentó tomar el control de un punto estratégico de Autlán fue rápidamente rodeado por los sicarios de CJNG. Las balas comenzaron a volar por el aire y la violencia se desbordó. Testigos relataron cómo los atacantes fueron forzados a caer de rodillas en medio de la vía pública, humillados y temblando, mientras la gente que aún estaba cerca no se atrevía a moverse por miedo a ser víctima de la furia de CJNG. Las luces de los carros blindados se veían como sombras que acechaban a cada paso. Mientras tanto, las autoridades federales y estatales permanecían en silencio absoluto. No hubo declaraciones, no hubo respuestas. La prensa local comenzó a cuestionar la situación, pero todo parecía desvanecerse en el aire. Nadie quería hacer ruido, nadie parecía dispuesto a enfrentar la verdad. En las redes sociales, las imágenes de los enfrentamientos se compartían como un reflejo de la realidad. Lo que había comenzado como una fiesta se había transformado en una lucha por el control de Autlán. El número de enfrentamientos aumentaba.
A medida que la madrugada avanzaba, más grupos rivales intentaron infiltrarse en la zona, pero no contaban con la preparación ni la violencia de los hombres de Mencho. Cada vez que un nuevo grupo de personas intentaba desafiar el dominio de CJNG, rápidamente se encontraban rodeados. Los gritos y el sonido de los disparos comenzaban a mezclarse con la música, creando un ambiente tenso, casi irreal. En uno de los incidentes más aterradores, un grupo de vendedores ambulantes que se habían atrevido a ponerse del lado de los rivales de CJNG fue arrastrado hacia las sombras, lejos de las miradas curiosas. Aquellos que no habían tenido suerte de escapar fueron brutalmente humillados en público. Se les obligó a arrodillarse y a pedir perdón, mientras los hombres de Mencho observaban desde lejos, dejando claro que el carnaval, como todo en Outland, estaba bajo su control absoluto. La escena que se vivió en las calles de la ciudad esa noche fue digna de una película de suspenso. Las autoridades nunca aparecieron, mientras que la ciudad caía cada vez más bajo el yugo de CJNG. Las luces del carnaval brillaban en la lejanía, pero en las sombras se libraba una guerra sin cuartel. Las calles fueron escenario de varias escaramuzas, con vehículos blindados bloqueando rutas, mientras los enfrentamientos no cesaban. A lo lejos, en el escenario principal, el espectáculo continuó. Sin embargo, lo que antes parecía un evento alegre, pronto se convirtió en un telón de fondo para una realidad aterradora. Las imágenes de las celebridades de la música popular se vieron desplazadas por las imágenes de violencia, donde cada calle, cada esquina, era testigo de la guerra silenciosa que se libraba. Los vendedores ambulantes que antes se habían alineado con CJNG continuaron con sus chaquetas estampadas con el rostro de Mencho. Un sentimiento de aceptación de su figura parecía haberse esparcido como un virus, creando una atmósfera de indiferencia ante lo que sucedía en las calles. A medida que las horas pasaban, las dudas aumentaban. ¿Sería este el principio de una nueva era para Outland? ¿O este carnaval había sido solo una demostración de fuerza de CJNG para dejar claro su control? El horror continuaba cuando un grupo de miembros de la policía local intentó intervenir. Sin embargo, pronto se vio que su presencia no tenía la menor importancia. Fueron rodeados rápidamente por hombres armados y no tuvieron más opción que retirarse, dejando en claro que incluso las fuerzas del orden no estaban en posición de desafiar el poder absoluto de CJNG en la región. La situación empeoró cuando varios vehículos blindados, pertenecientes a los hombres de Mencho, comenzaron a patrullar las calles principales. Las sirenas de los vehículos resonaban en cada rincón de Outland y la tensión era palpable en cada cara. Nadie sabía quién era amigo o enemigo, y las líneas entre ambos comenzaban a desdibujarse. En un giro de eventos aún más extraño, los artistas del carnaval se vieron obligados a continuar con su actuación, sin ningún tipo de comentario o reacción hacia los sucesos que se vivían en las afueras. Era como si todo fuera parte de un guión que nadie se atrevía a romper. La música sonaba, las luces brillaban, pero fuera del escenario, la ciudad estaba siendo sometida a un baño de violencia y humillación. Outland, en ese instante, ya no era la ciudad que todos conocían. Lo que había sido un evento de alegría y cultura se había convertido en un espectáculo de control y opresión, donde cada paso dado por los habitantes de la ciudad estaba bajo la atenta mirada de CJNG. La pregunta ya no era si la situación mejoraría, sino cuándo todo este caos dejaría de ser un espectáculo para convertirse en una realidad definitiva para todos. La voz del animador resonó fuerte en el aire, pero lo que dijo ese día resonaría aún más en las mentes de quienes estaban presentes. Atención, atención, hay una sorpresa muy grande para ti. Fueron sus palabras exactas. El público, ya emocionado por la magnitud del evento, se quedó en silencio, esperando ansiosamente lo que vendría. Dicen que las manos que dan nunca permanecerán vacías, y hoy, en esta noche, hay un hombre que quiere agradecer tu valentía, tu destreza, y por todo lo que has pasado. ¿Qué crees? Aquí en la mano tengo 50,000 pesos, y el Señor de los Gallos te los regala de todo corazón. El sonido de las palabras fue acompañado de un suspiro colectivo, como si el mismo aire se hubiera congelado por un momento. La figura del jinete, conocido como Quiquito, se mantuvo en el centro de la atención mientras tomaba el sobre con el dinero. El público lo observaba con expectación,
pero algo en el aire se había vuelto denso, como si esa generosa entrega no fuera tan inocente como parecía. Los murmullos comenzaron a crecer entre los asistentes. Algunos pensaban que la presencia de El Señor de los Gallos era más que una simple sorpresa, era un mensaje claro de poder, de influencia. Los hombres de CJNG, al parecer, estaban marcando territorio una vez más. El jinete, al recibir el dinero, no parecía mostrar una emoción genuina. Su rostro estaba casi impasible, como si la situación fuera solo otro peldaño en una escalera que había subido muchas veces. Mientras tanto, fuera del escenario, los enfrentamientos empezaban a intensificarse. En las calles cercanas al carnaval se escuchaban disparos lejanos. Los informantes aseguraron que era un claro enfrentamiento entre las fuerzas rivales de CJNG y los grupos que se atrevían a desafiar su dominio. La violencia no tardó en estallar, y la ciudad, que antes se había mostrado alegre, pronto se transformó en un campo de batalla silencioso. Cada rincón de Autlán parecía estar siendo marcado por el miedo. La presencia de los hombres de CJNG era cada vez más evidente. En las inmediaciones del evento, las patrullas oficiales comenzaron a ser superadas por vehículos blindados de la organización. Los enfrentamientos en las calles se volvieron rápidos y despiadados, dejando a los que se encontraban en el medio atrapados en un fuego cruzado. La escena era escalofriante. Los disparos resonaban entre los edificios, las luces parpadeaban de forma errática y el sonido de los motores de los vehículos blindados se mezclaba con los gritos de los heridos. En otro rincón de la ciudad se producía una escena de humillación y horror. Un grupo de personas que, de alguna manera, se había alineado con las fuerzas rivales de CJNG fue capturado. La brutalidad de lo que ocurrió después fue indescriptible. Los hombres que antes parecían ser figuras respetadas, ahora estaban de rodillas, obligados a implorar por sus vidas frente a la mirada impasible de los hombres de Mencho. El miedo se reflejaba en sus ojos, y el ambiente, antes festivo, se había transformado en una atmósfera cargada de desesperación. Mientras tanto, en el centro del carnaval, el animador seguía en su papel, sin saber lo que sucedía fuera de las fronteras del evento. La música sonaba, pero no podía ahogar el sonido de los enfrentamientos que resonaban en las calles cercanas. Quiquito, quien había recibido los 50,000 pesos de El Señor de los Gallos, caminaba por el escenario con una seguridad inquietante. Nadie podía entender cómo un hombre con tan evidente relación con el mundo subterráneo podía moverse entre la multitud sin levantar sospechas. El misterio se profundizó cuando varios vendedores ambulantes fueron vistos con chaquetas que caricaturizaban al Mencho, un claro indicio de la normalización de la figura del líder de CJNG. Lo que parecía ser un simple gesto de agradecimiento o admiración, para muchos, se convirtió en un acto claro de apología a un cártel que había dejado una huella de violencia a lo largo y ancho de la región. La atmósfera en Autlán se había enrarecido aún más, pues no solo los actores del carnaval estaban involucrados, sino también los ciudadanos que, de alguna manera, aceptaban su presencia como parte del paisaje. Los enfrentamientos en las calles continuaban. En una de las zonas más conflictivas, un enfrentamiento directo entre los hombres de CJNG y una banda rival dejó varios heridos.